Bien, ahora una cosa importante que tiene cada componente, bueno, tienen dos cosas bastante importantes que son las propiedades y el estado. Todo componente tiene estas dos cosas que son fundamentales para la programación en React, que es las propiedades y el estado. Te voy a explicar un poco más acerca de cómo funciona esto. Bien, los componentes principalmente reciben unas propiedades. ¿Y por qué te digo que reciben? Porque los componentes, como tú sabes, son también tags, como en HTML, pero como ya vimos, es XML o JSX en realidad. Entonces, digamos que cada componente puede recibir atributos como si fuera un HTML normal. Y como te mencionaba en JSX, podemos pasarle como atributos un simple string o a través del uso de los corchetes podemos pasarle cualquier variable, cualquier estructura de datos, etc. Y estos atributos que pasamos, como si fuera un atributo cualquiera de HTML, pasan a nuestro componente. ¿De qué manera? Pues depende de si estás en un componente funcional, nuevamente, o en un componente basado en clases. Te voy a dar un pequeño ejemplo. Vamos a crear otro componente para ver cómo funciona esto. Pero esta vez va a ser un componente funcional. Como te mencionaba, solo es una función que regresa un JSX. En este caso voy a utilizar los corchetes y el statement de return, donde vamos a regresar un error que diga adiós. Para poderlos ubicar, el componente basado en clases dice hola, el componente basado en componente funcional, basado en funciones, regresa un adiós. Y ahora voy a probar algo. Y ahora podemos también colocarlo dentro de nuestro componente de igual forma, nuestro componente app. Guardamos y podemos ver que también se colocó. Ahora vamos a utilizar estos dos para ver las diferencias. Nuevamente estábamos hablando de las propiedades y pues como te mencionaba podemos pasárselas como atributos de la siguiente manera. Mi atributo es igual a, vamos a utilizar los corchetes para pasarle un número, en este caso un 2. Ahora los componentes, como te mencionaba, reciben estas propiedades a través de los atributos. Bueno, como pasamos atributos por HTML, y los componentes reciben estas propiedades. De igual manera como una clave y un valor, como un objeto cualquiera en JavaScript. Los componentes basados en clases reciben sus propiedades de esta manera. Las podemos obtener en el constructor, podemos hacer diferentes cosas con los componentes. React nos pasa las propiedades en el constructor. Aquí podemos utilizar un console log, donde podemos ver mis propiedades. Estamos en el componente clase.
y pasamos las props. Ahora, el componente funcional es diferente. Como nada más es una función, digamos que recibimos esas propiedades a través de los argumentos de dicha función. Por lo que aquí simplemente recibimos los props así. Y como es una función, podemos hacer un console log al momento de que es llamada, sin ningún problema. En este caso, hacemos lo mismo y le ponemos un identificador y pasamos. Voy a cambiar los atributos para poder ver la diferencia. Guardamos y aquí también debemos de llamar la función super con los props siempre en cada componente funcional. Guardamos y no hay ningún cambio gráficamente porque no se hizo ningún cambio en el JSX de cada componente. Sin embargo, podemos ver en el console log nuestras propiedades. En este caso, podemos ver cómo recibimos en el caso de los componentes, el componente que creamos a base de clases, recibimos el atributo o la propiedad de mi atributo, como se muestra aquí. Y como puedes ver, recibimos este argumento props o el argumento en el constructor se manda como clave valor o como un objeto en JavaScript con el nombre del atributo y el valor. Ahora, lo importante de las propiedades es que con las propiedades podemos cambiar o modificar el JSX de nuestros componentes, que es lo más importante. Por ejemplo, como te decía aquí, en este componente, por ejemplo, podemos pasarle, puede ser que le estén pasando aquí a estos como argumento una lista una lista con objetos, una colección de objetos donde diga icono y texto. Y eso debe pasar a través de las propiedades del componente, no sé, tarjeta info, y hacer a través de eso el render. Para eso nos sirven los props. En este caso, podemos utilizar un prop como nombre. Y aquí en nombre le podemos pasar un string y regresando a nuestros componentes, ahora sabemos que en las propiedades tenemos el atributo, la propiedad name con un string. Entonces podemos utilizarlo en nuestro JSX con la ayuda de los corchetes. En el caso de los componentes con clases, como sabes, un componente tiene la palabra reservada o hace uso de this, que nos permite hacer referencia a la propia instancia del componente, es decir, a sus variables, etc. En este caso, sus variables de clase, sus atributos, sus propiedades. Y, por ejemplo, uno de sus atributos es props. A través de en los componentes basados en clases podemos acceder a las propiedades con this.props.
En este caso tenemos una propiedad llamada name que le pasamos al componente. En el caso de los componentes funcionales, la cosa cambia un poco, ya que es una función y pues es más sencillo, porque de hecho recibimos como argumento plano los props, entonces podemos hacer esto, props.name. O incluso, como se acostumbra, más sencillo, podemos utilizar el destructor de JavaScript y declarar name y únicamente pasar el name así. Sin embargo, para ser un poco más explícito, voy a hacerlo de la manera larga. Le damos guardar, vemos cómo quedó nuestra aplicación y pues ahora vemos cómo el JSX cambia dependiendo de las propiedades que le pasamos. Y para eso sirve principalmente las propiedades de un componente. Como puedes ver, hay diferencia entre cómo recibe y cómo se manejan las propiedades de un componente basado en clases y uno funcional. Yo te recomiendo que te quedes con esta forma. Es más sencilla y es lo que se está utilizando ahora. Sin embargo, no pierdas de vista esto porque, como te menciono, probablemente tengas que migrar o vayas a ver componentes así en las aplicaciones que tengas que trabajar. Otra cosa que debes saber muy importante acerca de esto de las propiedades es que estas variables, estas propiedades, este atributo, hablando de las clases, este atributo de clase, esta propiedad de clase, es únicamente de lectura. Read only variable. Es una variable de solo lectura. ¿A qué me refiero con esto? A que en ningún momento tú puedes hacer algo como esto, ¿no? Recibes las props y aquí el nombre lo cambias por X cosa, ¿no? O si le quieres dar como un formato y quieres decir que pues name sea uppercase. No, ni aquí, ni en modo componente funcional. En ningún momento puedes hacer algo como esto. En ningún momento puedes tú modificar la variable props que tiene la clase o el argumento props que recibe tu componente funcional. En ningún momento puedes tú hacer esto. Si quisieras tú de alguna forma, como te mostré, el ejemplo de darle un formato diferente a tu variable, por ejemplo, poner en mayúsculas el nombre, pues en ningún momento se hace modificando, sino que tienes tú que crear otra variable a partir de esta. Y la manera en la que se hace esto, pues depende del modo en que estás escribiendo tu componente. Por ejemplo, en un componente de clase, lo que puedes hacer de cierta manera es como esto. Puedes tú crear una constante con tu nombre ya con un formato. Y en vez de modificar directamente la propiedad name dentro de props, pues creas una variable aparte a partir de esta. Por ejemplo, this.props.name to uppercase para tenerlo en mayúsculas. Esta función no modifica nuestra variable, nuestra propiedad, sino que crea un string nuevo, una cadena de texto nueva, por lo que no es intrusiva, no modifica, sino que regresa a otro nuevo que lo almacenamos en nuestra propia variable. De igual manera, podemos hacerlo en nuestro componente funcional de la siguiente forma y utilizarlo igual. Y ahora podemos darle un formato a nuestra propiedad sin tener que modificar
las props. Te recuerdo nuevamente, props, el argumento props del constructor o el atributo de clase props en un componente no se modifica, al igual que tampoco se modifica el argumento props o el argumento de entrada de un componente funcional. Las props, las propiedades, nunca se modifican, son solo lectura.